Nunca pensé que salvar a alguien me llevaría a convertirme en su peor pesadilla, pero cuando descubrí el secreto que ese hombre guardaba, supe que tenía que hacerle pagar por todo el sufrimiento que había causado. Mi nombre es Esperanza Morales y crecí en las montañas de San Miguel, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparece en la mayoría de los mapas. Las casas de adobe se alineaban como dientes rotos a lo largo de un solo camino de tierra y cada familia conocía las penas y alegrías de las otras. Mi hogar era una construcción modesta de 2 habitaciones que compartía con mi madre, mi hermana menor Carmen y mi abuela Elena. La pobreza era nuestra compañera constante, tan familiar como el sonido de los gallos al amanecer. Mi madre trabajaba desde antes del alba hasta después del anochecer, cosiendo ropa para las familias más acomodadas del pueblo vecino. Sus dedos estaban siempre marcados por las agujas, y sus ojos cansados reflejaban años de noches en vela intentando llegar a fin de mes. Carmen tenía solo 14 años, pero ya ayudaba cuidando a los niños del pueblo para ganar algunas monedas. Yo tenía 18 años y había dejado la escuela a los 15 para trabajar en las tierras de don Rodrigo, el único terrateniente de la zona. El trabajo era duro bajo el sol implacable, pero era honesto y me permitía llevar algo de dinero a casa cada semana. Las mañanas comenzaban a las 5, cuando el aire aún estaba fresco y las montañas se veían como gigantes dormidos contra el cielo rosado. Mi padre había muerto cuando yo tenía 12 años. Oficialmente fue un accidente en la mina de cobre que estaba a 2 horas del pueblo, pero siempre supe que había algo más en esa historia. Mi madre nunca hablaba de los detalles, y cuando yo preguntaba, sus ojos se llenaban de lágrimas y cambiaba de tema. La mina cerró poco después de su muerte, dejando a muchas familias sin trabajo y sin respuestas. Los fines de semana me gustaba caminar por las colinas que rodeaban el pueblo, especialmente por un sendero que llevaba a unas cuevas naturales que habíamos explorado de niños. El lugar tenía algo mágico, con formaciones rocosas que parecían esculturas antiguas y el sonido constante del viento entre las piedras. Era mi refugio cuando el peso de nuestras dificultades se volvía demasiado pesado. La comunidad era unida por necesidad más que por elección. Cuando una familia no tenía comida, las otras compartían lo poco que tenían. Cuando alguien se enfermaba, todos contribuíamos para pagar al médico del pueblo vecino. Esta solidaridad era lo único que nos mantenía a flote en un mundo que parecía habernos olvidado. Mi abuela Elena era la memoria viva del pueblo. A sus 75 años, recordaba historias de generaciones pasadas, de épocas cuando las cosas eran diferentes. Me contaba sobre los tiempos antes de que llegaran las compañías mineras, cuando las familias vivían de la agricultura y el comercio local. Según ella, algo había cambiado hace años, algo que había empobrecido a toda la región, pero nunca me daba detalles específicos. Las noches en nuestra casa eran silenciosas, excepto por el sonido de la máquina de coser de mi madre y las oraciones susurradas de mi abuela. Carmen estudiaba a la luz de una vela cuando teníamos dinero para comprarlas, soñando con ser maestra algún día. Yo me acostaba pensando en maneras de mejorar nuestra situación, pero las oportunidades en San Miguel eran tan escasas como la lluvia en verano. Todo cambió una mañana de octubre cuando decidí tomar un sendero diferente para ir al trabajo. Una tormenta de la noche anterior había dejado varios caminos intransitables, así que opté por la ruta que pasaba cerca de las cuevas. El aire olía a tierra húmeda y hierba fresca, y los pájaros cantaban con más energía que de costumbre. Mientras caminaba, escuché algo extraño. Era un sonido metálico, como golpes rítmicos que venían de algún lugar bajo tierra. Al principio pensé que era mi imaginación, pero el ruido persistía.
Me detuve y aguzé el oído. Los golpes parecían venir de una zona donde recordaba que había una entrada parcialmente colapsada a una cueva menor. Me acerqué con cuidado, apartando la maleza y las rocas sueltas. El sonido se hizo más claro. Alguien estaba golpeando metal desde adentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras me di cuenta de que había una persona atrapada ahí abajo. Grité preguntando si había alguien ahí. Una voz masculina respondió desesperadamente que sí, que necesitaba ayuda urgente. El hombre me explicó que había estado explorando las cuevas cuando parte del techo se derrumbó, sellándolo en una cámara pequeña. Llevaba atrapado 2 días sin comida ni agua. La entrada estaba bloqueada por rocas y tierra, pero no parecía imposible de despejar. Corrí de vuelta al pueblo y conseguí ayuda de 3 hombres fuertes, incluyendo a mi primo Miguel. Tardamos casi 4 horas en abrir un agujero lo suficientemente grande como para que el hombre pudiera salir. Cuando finalmente emergió, me quedé sin palabras. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido incluso después de su terrible experiencia. Su ropa era cara, su reloj parecía valer más que todo lo que mi familia poseía, y tenía las manos suaves de alguien que nunca había trabajado bajo el sol. Sus ojos eran calculadores, incluso en su momento de vulnerabilidad. Se presentó como Eduardo Vázquez y dijo que era empresario de la ciudad capital. Me explicó que había venido a la zona por negocios y había decidido explorar las cuevas por curiosidad. Parecía nervioso al hablar, como si estuviera midiendo cada palabra. Sus explicaciones no encajaban completamente, pero en ese momento no pensé demasiado en ello. Eduardo insistió en recompensar mi ayuda. Sacó un fajo de billetes que era más dinero del que yo había visto en mi vida. Le dije que no era necesario, que cualquier persona habría hecho lo mismo, pero él insistió. Me dio el equivalente a 6 meses de mi salario y prometió que no se olvidaría de mi bondad. Los días siguientes fueron extraños. Eduardo se quedó en el pequeño hotel del pueblo vecino, diciendo que necesitaba recuperarse antes de viajar de vuelta a la ciudad. Pero lo veía caminando por nuestro pueblo, haciendo preguntas a la gente mayor, tomando notas en un pequeño cuaderno. Su comportamiento me parecía cada vez más sospechoso. Una tarde lo encontré conversando con mi abuela en nuestro patio. Ella parecía alterada y él tenía esa misma expresión calculadora en su rostro. Cuando me acerqué, Eduardo cambió rápidamente de tema y se excusó para irse. Mi abuela se veía pálida y se negó a decirme de qué habían estado hablando. Esa noche escuché a mi abuela hablando con mi madre en voz baja. Capté fragmentos de la conversación. Mencionaron el nombre de mi padre y algo sobre una decisión tomada años atrás. Cuando entré a la habitación, ambas se callaron inmediatamente y fingieron estar hablando de cosas cotidianas. La actitud de Eduardo hacia mí comenzó a cambiar también. Al principio había sido genuinamente agradecido, pero ahora parecía estudiarme como si fuera un problema que necesitaba resolver. Sus visitas se volvieron más frecuentes, pero sus preguntas más específicas sobre mi familia, nuestra historia y nuestras circunstancias económicas. Una semana después de haberlo rescatado, Eduardo me pidió que lo acompañara a caminar hasta las cuevas. Dijo que quería ver el lugar donde había estado atrapado para procesar mejor su experiencia. Algo en su tono me hizo sentir incómoda, pero accedí por cortesía. Cuando llegamos al lugar, Eduardo se puso muy serio. Me dijo que tenía algo importante que contarme, algo que cambiaría mi perspectiva sobre muchas cosas. Sus palabras sonaron ominosas, y pude sentir que mi mundo estaba a punto de cambiar para siempre. Eduardo me explicó que su presencia en Punt-Sindel-Sumo, nuestro pueblo, no era coincidencia. Había venido específicamente a San Miguel por razones de negocios relacionadas con mi familia. Me dijo que había conocido a mi padre años atrás, antes de que yo naciera, y que habían tenido tratos comerciales juntos.
Sus palabras me confundieron al principio. Mi padre había sido un simple trabajador de minas, no un hombre de negocios. Pero Eduardo continuó, revelando detalles que solo alguien que conociera íntimamente a mi padre podría saber. Sabía sobre una cicatriz que tenía en la mano izquierda. Sabía el nombre de su hermano que había muerto en la guerra. Sabía incluso el apodo cariñoso que le decía a mi madre. Entonces, Eduardo me contó la verdad que cambiaría todo. Eduardo me miró directamente a los ojos y comenzó a hablar con una voz que se volvía más fría con cada palabra. Me contó que mi padre no había muerto en un accidente. Mi padre había sido asesinado por órdenes directas de Eduardo, porque había descubierto algo que podría haber arruinado el imperio empresarial que Eduardo estaba construyendo. La mina donde trabajaba mi padre era propiedad de una empresa subsidiaria de Eduardo. Durante años habían estado extrayendo minerales valiosos de nuestras montañas, pero solo pagaban una fracción mínima a los trabajadores locales y nada en absoluto al gobierno local en impuestos. Habían falsificado documentos, sobornado oficiales y creado una red de corrupción que les permitía saquear nuestros recursos naturales. Mi padre había descubierto los documentos que probaban este fraude masivo. Había encontrado evidencia de que Eduardo y sus socios habían robado millones de dólares en minerales de nuestra región durante más de una década. El dinero que debería haber desarrollado nuestro pueblo, construido escuelas y hospitales, mejorado nuestras vidas, había terminado en las cuentas bancarias de Eduardo. Cuando mi padre amenazó con exponer la verdad, Eduardo ordenó su muerte. Lo hicieron parecer un accidente en la mina, pero en realidad lo envenenaron y luego colapsaron parte del túnel para cubrir las evidencias. La mina cerró inmediatamente después para evitar investigaciones, dejando a docenas de familias sin trabajo. Eduardo me explicó todo esto con una frialdad que me heló la sangre. Me dijo que durante todos estos años había vivido con la culpa de haber dejado huérfana a una niña inocente. Cuando me había visto arriesgar mi vida para salvarlo de las cuevas, esa culpa se había intensificado hasta volverse insoportable. Pero entonces sus palabras tomaron un giro aún más siniestro. Eduardo me dijo que había venido a San Miguel no solo para confesar, sino para asegurarse de que yo nunca pudiera usar esta información en su contra. Había pasado la semana anterior investigando a mi familia, confirmando que no teníamos recursos legales ni conexiones políticas que pudieran amenazarlo. Me explicó que había decidido contarme la verdad como una forma de tortura psicológica. Quería que yo supiera exactamente quién había destruido mi vida y por qué, pero también quería que supiera que no podía hacer nada al respecto. Era su forma retorcida de venganza contra mi padre a través de mí. Eduardo me dijo que si alguna vez intentaba exponer la verdad, él tenía el poder y los recursos para destruir a mi familia completamente. Podía hacer que perdieran nuestra casa, que mi madre perdiera su trabajo, que Carmen fuera expulsada de la escuela. Podía hacer que nos culparan de crímenes que no habíamos cometido y enviarnos a prisión. Mientras hablaba, pude ver el placer sádico en sus ojos. Estaba disfrutando cada momento de mi horror y mi desesperación. Me había salvado la vida, me había dado dinero, había actuado como mi benefactor, todo mientras planeaba esta confesión cruel que me destrozaría el alma. Finalmente, Eduardo me dijo que se iría del pueblo al día siguiente y que nunca volvería. Me advirtió que si alguna vez mencionaba nuestra conversación a alguien, él lo sabría, y las consecuencias serían terribles. Me dijo que tendría que vivir el resto de mi vida sabiendo la verdad, pero sin poder hacer nada al respecto. Sus últimas palabras fueron las más crueles de todas. Me dijo que mi padre había muerto como un cobarde,
suplicando por su vida en 1900, sus últimos momentos. Me dijo que rogó que no hicieran daño a su familia, que ofreció quedarse callado si le perdonaban la vida. Eduardo me describió con detalle sádico cómo mi padre había llorado al pensar en dejarme huérfana. Cuando Eduardo terminó de hablar, me quedé paralizada. El mundo que conocía se había desmoronado completamente. Todo el sufrimiento de mi familia, toda nuestra pobreza, toda nuestra lucha diaria por sobrevivir, había sido causado por este hombre que estaba parado frente a mí, sonriendo con satisfacción. Devastación emocional. Siguientes horas pasaron como en una niebla. Eduardo se fue caminando hacia el pueblo, silbando casualmente como si acabara de tener una conversación agradable sobre el clima. Yo me quedé sentada en las rocas cerca de la cueva, sintiendo como si mi alma hubiera sido arrancada de mi cuerpo. La rabia que sentía era tan intensa que me dolía físicamente. Mi pecho se contraía con cada respiración y mis manos temblaban incontrolablemente. Pero junto con la rabia había una desesperación profunda. Eduardo tenía razón sobre nuestras limitaciones. Éramos pobres, no teníamos educación formal, no conocíamos a nadie con poder o influencia. Regresé a casa esa noche tratando de actuar normal, pero mi madre inmediatamente notó que algo estaba mal. Me preguntó varias veces qué me pasaba, pero yo no podía contarle la verdad. La imagen de mi padre suplicando por nuestras vidas se repetía una y otra vez en mi mente. Durante los siguientes días, intenté encontrar maneras de exponer a Eduardo. Fui a la oficina del alcalde, pero él me explicó que sin evidencia física, mi palabra contra la de un empresario rico no serviría de nada. Intenté contactar a periodistas en la ciudad capital, pero ninguno se interesó en la historia de una campesina sin pruebas. Llamé a la policía regional, pero cuando mencioné el nombre de Eduardo Vázquez, el oficial cambió completamente su actitud. Me dijo que tuviera cuidado con hacer acusaciones sin fundamento contra ciudadanos respetables. Era obvio que Eduardo tenía conexiones incluso en las fuerzas del orden. Mi frustración crecía cada día. Veía a mi madre trabajar hasta altas horas, veía a Carmen estudiar bajo la luz de velas, veía a mi abuela contar monedas para ver si podíamos permitirnos comprar medicina para su artritis. Todo este sufrimiento era culpa de Eduardo, y él estaba viviendo en lujo mientras nosotras apenas sobrevivíamos. Las noches se volvieron interminables. Me quedaba despierta, recordando cada detalle de la confesión de Eduardo, cada expresión cruel en su rostro. Había matado a mi padre no solo por dinero, sino porque podía hacerlo. Había destruido nuestras vidas porque tenía el poder para hacerlo sin consecuencias. 2 semanas después de su partida, recibí una carta de Eduardo. Era breve pero efectiva. Me recordaba nuestro acuerdo de silencio y me informaba que había donado una pequeña cantidad de dinero a la iglesia local en memoria de mi padre. Era su forma de burlarse de mí, de demostrar que podía manipular incluso los recuerdos de mi padre para su propio beneficio. La carta también contenía una fotografía. Era una imagen de Eduardo en una cena elegante, rodeado de políticos y empresarios importantes. En el reverso había escrito una nota. Esta es la diferencia entre tu mundo y el mío. Nunca lo olvides. Esa fotografía fue el momento en que algo cambió dentro de mí. La desesperación comenzó a transformarse en determinación. Si Eduardo pensaba que yo era solo una campesina ignorante sin recursos, estaba a punto de descubrir en cuán equivocado estaba. Comencé a investigar por mi cuenta. Pasé horas en la biblioteca del pueblo vecino, leyendo sobre leyes, sobre derechos de los trabajadores, sobre casos similares de corrupción minera. Aprendí sobre organizaciones que ayudaban a comunidades explotadas por grandes corporaciones.
También comencé a hablar discretamente con personas mayores del pueblo sobre el pasado. Mi abuela finalmente me contó más detalles sobre lo que había sospechado durante años. Otros familiares de trabajadores de la mina también tenían dudas sobre las muertes que habían ocurrido allí. Lentamente, comencé a entender que Eduardo había subestimado algo crucial. Había pensado que la muerte de mi padre había enterrado todos los secretos, pero la verdad tenía una manera de persistir. Había evidencia dispersa, había testigos vivos, había registros que aún existían. La transformación de víctima a cazadora no sucedió de la noche a la mañana. Durante meses desarrollé un plan cuidadoso que utilizaría cada ventaja que tenía, incluso las que Eduardo no había considerado. Mi primera ventaja era que Eduardo me había subestimado completamente. Me veía como una campesina simple y asustada, no como alguien capaz de pensamiento estratégico. Había revelado información crucial sobre sus operaciones, porque pensaba que yo era inofensiva. Mi segunda ventaja era mi conocimiento íntimo de la región y sus habitantes. Eduardo había venido como un extraño, pero yo había crecido aquí. Conocía cada familia, cada historia, cada rencor guardado durante años. Sabía exactamente quién había sido afectado por las operaciones de Eduardo y quién estaría dispuesto a ayudar si se presentaba la oportunidad correcta. Comencé por documentar todo lo que recordaba de la confesión de Eduardo. Escribí cada detalle, cada nombre que había mencionado, cada fecha aproximada. Luego comencé a verificar esta información a través de fuentes independientes. Mi primo Miguel trabajaba como conductor de camión y tenía contactos en varias ciudades. A través de él conseguí información sobre las empresas de Eduardo, sus propiedades, sus rutinas diarias. Miguel no sabía por qué necesitaba esta información, pero confió en mí lo suficiente como para ayudar. También contacté a una organización de derechos humanos que había encontrado en mis investigaciones. La abogada que me atendió, doctora Méndez, se interesó en mi caso cuando le expliqué los detalles. Me dijo que casos como el mío eran más comunes de lo que la gente pensaba y que había maneras legales de buscar justicia si podíamos reunir suficiente evidencia. La doctora Méndez me explicó que necesitaríamos pruebas físicas, testimonios de múltiples fuentes y documentación que conectara a Eduardo directamente con los crímenes. Parecía imposible, pero ella me aseguró que los criminales poderosos a menudo cometen el error de pensar que están por encima de la ley para siempre. Mientras tanto, comencé a cultivar una relación con Eduardo a distancia. Le escribí cartas agradeciendo su generosidad y asegurándole que estaba manteniendo mi silencio. Estas cartas tenían un propósito doble. Mantenían a Eduardo confiado en que me tenía controlada y también establecían un registro escrito de nuestra relación. 6 meses después de su confesión, logré mi primer gran avance. Un antiguo empleado de la empresa minera de Eduardo contactó a la doctora Méndez después de leer sobre nuestro caso en un boletín de derechos humanos. Este hombre, quien había trabajado como supervisor, tenía copias de documentos que probaban las operaciones fraudulentas. Los documentos mostraban exactamente lo que Eduardo había descrito. Habían estado extrayendo minerales valiosos y reportando solo una fracción de la producción real. Los sobornos a oficiales locales estaban documentados, así como las órdenes de eliminar evidencia después de las muertes sospechosas en la mina. Con esta evidencia inicial, la doctora Méndez pudo convencer a otros antiguos empleados de que se presentaran como testigos. Muchos habían guardado silencio durante años por miedo, pero ahora veían una oportunidad real de obtener justicia. El plan que desarrollamos era complejo pero elegante. No intentaríamos confrontar a Eduardo directamente,
sino que construiríamos un caso legal sólido mientras simultáneamente presionábamos sus operaciones actuales a través de múltiples frentes. La doctora Méndez presentaría demandas civiles en nombre de las familias afectadas, incluyendo la mía. Al mismo tiempo, trabajaríamos con periodistas de investigación para exponer la historia públicamente. También coordinaríamos con autoridades fiscales para investigar la evasión de impuestos de Eduardo. Mi papel sería servir como coordinadora local, reuniendo testimonios de víctimas y evidencia física que aún pudiera existir en la región. También mantendría la comunicación con Eduardo, haciéndole creer que todo seguía normal mientras construíamos el caso en su contra. El elemento más satisfactorio del plan era que usaríamos la propia arrogancia de Eduardo en su contra. Su confesión detallada me había dado información que solo él podría haber sabido. Cuando esta información apareciera en documentos legales, quedaría claro que alguien con conocimiento íntimo de sus operaciones había proporcionado la información. La venganza se ejecutala. Ejecución de nuestro plan comenzó exactamente un año después de la confesión de Eduardo. La fecha no fue coincidencia. Quería que supiera que había usado cada día de ese año preparándome para destruir su mundo, tal como él había destruido el mío. El primer golpe llegó un lunes por la mañana, cuando los periódicos nacionales publicaron una investigación exhaustiva sobre las operaciones mineras de Eduardo. El artículo incluía documentos internos, testimonios de víctimas y un análisis detallado de cómo había saqueado recursos naturales durante más de una década. La historia causó un escándalo inmediato. Los políticos que habían estado en esa fotografía que Eduardo me había enviado corrieron a distanciarse de él. Las organizaciones ambientales comenzaron protestas frente a sus oficinas. Los inversionistas empezaron a retirar su dinero de sus empresas. El segundo golpe llegó 2 días después, cuando la doctora Méndez presentó demandas civiles en nombre de 15 familias afectadas. Las demandas totalizaban más de $20 millones en daños, pero más importante aún, requerían que Eduardo testificara bajo juramento sobre sus operaciones. El tercer golpe fue quizás el más devastador. Las autoridades fiscales comenzaron una investigación completa de todas las empresas de Eduardo. Congelaron sus cuentas bancarias principales mientras revisaban años de registros financieros. Descubrieron evasión fiscal por cantidades que superaban incluso nuestras estimaciones iniciales. Eduardo intentó usar sus conexiones políticas para detener las investigaciones, pero el escándalo mediático había hecho imposible que alguien lo defendiera públicamente. Los mismos oficiales que había sobornado durante años ahora competían para demostrar qué tan agresivamente podían perseguirlo. Una semana después del inicio de nuestra campaña, Eduardo me llamó por teléfono. Su voz temblaba de rabia mientras me gritaba que sabía que yo estaba detrás de todo esto. Me amenazó con cumplir sus promesas de destruir a mi familia, pero ahora sus amenazas sonaban huecas y desesperadas. Le respondí con calma que no sabía de qué me estaba hablando. Le dije que había mantenido mi silencio tal como habíamos acordado, pero que quizás otros habían descubierto la verdad por su cuenta. Mi tono casual lo enfureció aún más, pero también pude detectar miedo en su voz. El cuarto golpe llegó cuando varios de sus empleados actuales comenzaron a cooperar con las autoridades. Habían decidido que testificar contra Eduardo era mejor que arriesgar sus propias carreras y libertad. Sus testimonios revelaron que las prácticas corruptas habían continuado en otras regiones después del cierre de nuestra mina. Eduardo contrató a los mejores abogados que pudo permitirse, pero el caso en su contra era abrumador. Los documentos,
que teníamos eran auténticos, los testimonios eran consistentes y coherentes, y la evidencia física corroboraba cada acusación. El quinto golpe fue personal. Publiqué una carta abierta en los periódicos locales y nacionales, dirigida directamente a Eduardo. En la carta, describí cómo había salvado su vida y cómo él había respondido confesando el asesinato de mi padre. No violé técnicamente nuestro acuerdo de silencio porque no revelé la confesión como un hecho, sino como mi perspectiva personal de los eventos. La carta causó sensación. La imagen de Eduardo como un hombre que había confesado sus crímenes a la hija de una de sus víctimas después de que ella le salvara la vida capturó la imaginación del público. Se volvió un símbolo de la arrogancia y crueldad de los poderosos que abusan de los débiles. Eduardo intentó negar el contenido de mi carta, pero para entonces su credibilidad estaba completamente destruida. Cada negación que hacía solo generaba más preguntas sobre qué otras verdades estaba ocultando. El sexto y más satisfactorio golpe llegó cuando las autoridades arrestaron a Eduardo en su oficina principal. Las imágenes de él siendo esposado y llevado en un auto de policía aparecieron en todos los canales de noticias. El hombre que había pensado que estaba por encima de la ley, finalmente estaba experimentando las consecuencias de sus acciones. Durante el proceso judicial que siguió, observé cada día desde la galería pública. Eduardo me veía ocasionalmente, y en sus ojos podía ver que finalmente entendía quién era yo realmente. Ya no era la campesina asustada que había conocido en las cuevas, era la arquitecta de su destrucción. Epílogo y reflexiones. Eduardo Vázquez fue condenado a 25 años de prisión por asesinato, fraude, evasión fiscal y corrupción. Sus empresas fueron desmanteladas, sus propiedades confiscadas y su fortuna distribuida como restitución a las víctimas de sus crímenes. El hombre que había pensado que podía controlar el destino de otros terminó perdiendo el control sobre el suyo propio. Las familias afectadas por sus operaciones mineras recibieron compensación financiera que, aunque no podía devolver a nuestros seres queridos, al menos aseguró que nuestros hijos tendrían mejores oportunidades. Mi hermana Carmen pudo continuar su educación y eventualmente se convirtió en la maestra que siempre había soñado ser. Mi madre dejó de trabajar hasta altas horas cosiendo ropa ajena. Con la compensación que recibimos, pudo abrir su propio pequeño negocio de textiles. Ver la paz en sus ojos, después de años de preocupación constante, fue una de las recompensas más dulces de toda esta experiencia. Mi abuela Elena vivió lo suficiente para ver justicia por la muerte de su yerno. En sus últimos días, me dijo que estaba orgullosa de cómo había honrado la memoria de mi padre. Me explicó que había mantenido silencio durante años porque tenía miedo, pero que mi valor había inspirado a toda la comunidad. La región donde crecí también se transformó. Con la atención mediática que trajo el caso, llegaron inversiones legítimas y programas de desarrollo. Se construyó una nueva escuela, se mejoró el sistema de salud y se crearon empleos genuinos que no explotaban a los trabajadores locales. Personalmente, esta experiencia me cambió de maneras que nunca podría haber imaginado. Descubrí que tenía una capacidad para la estrategia y la planificación que no sabía que existía. La doctora Méndez me ofreció trabajo en su firma legal y ahora ayudo a otras comunidades que enfrentan situaciones similares. Pero quizás el cambio más profundo fue en mi entendimiento del poder y la justicia. Eduardo había cometido el error de pensar que el poder venía solo de la riqueza y las conexiones. No entendió que el poder verdadero viene de la determinación, la paciencia y la voluntad de hacer lo correcto sin importar el costo personal. También aprendí
que la venganza más satisfactoria no es la que destruye al enemigo de manera rápida y violenta, sino la que usa su propia naturaleza en su contra. Eduardo se destruyó a sí mismo con su arrogancia. Yo simplemente creé las condiciones para que sus propias acciones lo condenaran. Hay noches cuando todavía pienso en ese momento en las cuevas, cuando Eduardo me confesó la verdad sobre mi padre. Recuerdo el placer cruel en sus ojos cuando pensó que me había quebrado para siempre. Me pregunto, ¿qué pensaría ahora si supiera que ese momento de triunfo aparente había plantado las semillas de su propia destrucción? La lección más importante que aprendí es que la justicia a veces llega lentamente, pero cuando llega puede ser absoluta. Eduardo pensó que había ganado cuando me confesó sus crímenes y me amenazó con silencio. No entendió que me había dado la información exacta que necesitaba para destruirlo completamente. Ahora, cuando paso por las cuevas donde todo comenzó, no siento rabia ni tristeza, siento gratitud. Gratitud porque ese día terrible me mostró exactamente quién era mi enemigo y me dio la motivación para convertirme en alguien capaz de derrotarlo. Mi padre está muerto y nada puede cambiar eso. Pero su muerte no fue en vano, si sirvió para exponer la corrupción que había estado destruyendo nuestra región durante años. Su memoria vive ahora no como la de una víctima silenciosa, sino como la de un hombre que murió porque se atrevió a desafiar a los poderosos. Eduardo Vázquez pensó que me estaba dando una lección sobre la diferencia entre su mundo y el mío. Tenía razón sobre esa diferencia, pero se equivocó sobre lo que significaba. Su mundo era uno donde el poder se usaba para lastimar a los inocentes. Mi mundo es uno donde la justicia eventualmente prevalece, sin importar cuánto tiempo tome o cuánto esfuerzo requiera. La historia de cómo una campesina pobre destruyó a un magnate poderoso se ha convertido en leyenda en nuestra región. Pero para mí no es una historia sobre venganza. Es una historia sobre justicia, sobre el poder de la verdad y sobre cómo a veces las víctimas aparentes pueden convertirse en los instrumentos de su propia liberación. Eduardo Vázquez salvó mi vida aquel día cuando lo rescaté de las cuevas, pero al hacerlo selló su propio destino, porque me dio exactamente lo que necesitaba para asegurarme de que pagara por cada vida que había destruido, incluyendo la de mi padre. Esa es mi historia. Una historia que comenzó con un acto de bondad hacia un extraño y terminó con la justicia más completa que podría haber imaginado. A veces, salvar a alguien es la mejor manera de destruirlos completamente.